Bienvenidos una vez más a Consultorio Jurídico. Este es un formato en donde semana a semana tratamos un tema legal de su interés con la asesoría de un abogado experto de la Universidad Libre. Los invito a participar de este consultorio dejándonos sus preguntas en las redes sociales del Tiempo, en los comentarios en Facebook o en YouTube, y estaremos resolviendo algunas de ellas durante el programa. Hoy estaremos hablando sobre pensiones y otros temas relacionados. Para esto contamos con la asesoría de Ana Rocío Niño. Ella es abogada, especialista en Derecho Laboral. Doctora, bienvenida. Muy buenas tardes, Diana, ¿cómo estás? Bien, afortunadamente, sí, señora. Para empezar el programa, quisiera preguntarle, ¿en qué casos es posible recibir la devolución del dinero cotizado de pensión, no como lo conocemos mes a mes, sino supongamos X cantidad de millones? Listo, eso se llama devolución de saldos y la devolución de saldos se maneja es en el régimen de ahorro individual, los fondos privados, no en Colpensiones que se llama régimen de prima media. Y la devolución de saldos solo opera cuando la persona, primero que todo, no tiene el capital requerido para una pensión por capital, que es como mínimo el 110% de un salario mínimo. Esa es una interpretación, pero eso es lo que dice la norma, pero pues es una suma de dinero que equivale al 110% de un salario mínimo para toda su vida, ¿sí? Eso es. O la pensión con garantía mínima, que en el caso es hombres 62, mujer 57, 1.150 semanas, y no tener el capital requerido y declarar que no gana o no tiene mensualmente un ingreso superior al salario mínimo. Cuando se tiene la pensión por capital o la pensión con garantía mínima, pues no tendría lugar a la devolución de saldos. Solo hay devolución de saldos cuando no se cuenta con esos requisitos y se llega a la edad hombre 62, mujer 57, o cuando la persona tiene una condición de invalidez y no cuenta con las semanas requeridas por la ley, o cuando el afiliado falleció y no dejó las semanas requeridas por la ley, sus beneficiarios tendrían lugar a la devolución de saldos, que es esa suma que tú dices, Diana, que es una suma grande porque se está devolviendo el capital acumulado, más los rendimientos, más la redención de los bonos pensionales. Si por el contrario, por ejemplo, la persona está cotizando o aportando a Colpensiones, quiere decir que en ningún caso puede solicitar esta devolución de este dinero. No, no, se llama, la devolución de saldos es diferente porque se devuelve es el capital acumulado, como te decía, con los rendimientos y con la redención de bonos. En cambio, en Colpensiones, que es el sistema del régimen de prima media, se maneja es la indemnización sustitutiva y la indemnización sustitutiva es la devolución de las semanas cotizadas debidamente indexadas. Por eso es que es diferente una indemnización que da Colpensiones a una devolución de saldos que se da en el régimen de ahorro individual. Claramente la devolución de saldos es mayor, porque en el otro lado solo te devuelven las semanas cotizadas. En el otro lado te devuelven el capital acumulado. Contémosle a la gente el paso a paso para acceder a cada una de estas, en caso de cumplir claramente los requisitos. Listo. Primero hay que tener una muy buena asesoría para ver si no se accede a la pensión, porque nuestra finalidad en el subsistema general de pensiones y en el gran sistema de seguridad social es que la persona cuando llegue a cierta edad o cuando sea inválida o cuando la persona fallezca y quedan sus beneficiarios, la idea de un sistema es que no se le devuelva, sino que se le reconozca una pensión, la pensión de vejez, la pensión de invalidez, la pensión de sobrevivientes, ¿sí? Pero en el caso, como te estaba planteando, que no se cuente con los requisitos exigidos para acceder a la pensión de vejez o para acceder a la pensión de invalidez o para acceder a la pensión de sobreviviente, en el caso de los beneficiarios, ellos inmediatamente hay que revisar que no tengan el derecho, porque el derecho pensional es irrenunciable y usted no lo puede cambiar por una devolución de saldos ni por una indemnización sustitutiva. En ese caso, se acerca al fondo de pensiones, radica los documentos requeridos, porque depende de cada una, si es pensión de vejez, si es pensión de invalidez, de pensión de sobreviviente, pues se anexan una serie de documentos, se aportan los documentos e inmediatamente los fondos de pensiones o colpensiones procede al reconocimiento de dicha indemnización o devolución de saldos. Lo mejor siempre es
acercarse al fondo, al administrador de fondo de pensiones, ellos le indican cuáles son los trámites, cuáles son los documentos que se tienen que aportar, o incluso en el caso ahorita que estamos en pandemia, por internet se indican todos los requisitos, se aportan los requisitos y se reconoce. Pero primero vuelvo, insisto, primero hay que considerar si se tiene derecho pensional, más que a la devolución o a la indemnización, la indemnización sustitutiva. En este mismo sentido, le presento el siguiente caso que nos llegó a través del formulario que se encuentra en el tiempo.com. Dice, tengo 47 años y los últimos 3 años no he podido seguir cotizando para pensión. Tengo 960 semanas y más de 100 millones de pesos ahorrados. ¿Es posible la devolución de los saldos o poder lograr un acuerdo con la AFP? No, nosotros no tenemos legislación que permita devolver los dineros antes de las fechas requeridas, como te señalé, hombre 62, mujer 57, y que no tenga el capital acumulado. En este caso, esta persona tiene 100 millones de pesos y tan solo tiene 47 años. Tiene que hacer el esfuerzo para seguir completando el capital para acceder a su pensión, porque es que el dinero que se está acumulando no es para cuando se necesite, como en estos casos, sino para el mayor estado de necesidad, que es cuando la persona llega a la tercera edad y es cuando más se requiere, cuando uno no necesita que sus hijos o que otras personas pedirles económicamente, sino que cubrir sus necesidades a través de su pensión. No hay ley que admita, que permita, aquí en Colombia no hay ley que permita que la persona pueda retirar esos sumos de dineros en este estado de necesidad. Una mujer o un hombre de 47 años tiene capacidad para trabajar y tiene que seguir trabajando, aun cuando el empleo aquí está desastroso, los porcentajes, los índices de desempleo están muy altos, pero es una edad que es para trabajar. Entonces, lamentablemente, no se puede hacer eso. No se puede hacer esa devolución, ni indemnización, ni nada. Bueno, y siguiendo también con la entrevista, doctora, quiero preguntarle, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de las personas que aportaron durante buena parte de su vida, pero que infortunadamente dejaron de trabajar y dejaron de aportar? ¿Qué pasa con esos dineros? Como te decía, depende de cada uno, depende en dónde está, porque si está en el régimen de prima media, esas son unas semanas que están acumuladas ahí, no se van a perder, la persona tiene que completar las semanas requeridas para acceder a una pensión de vejez, que son 1.300 semanas, entonces toca mirar cuántas semanas tiene y completar las 1.300 para acceder a su pensión de vejez cuando llegue la edad requerida, hombre 62, mujer 57. Si estamos frente al régimen de ahorro individual, donde lo que se hace es un ahorro, ese ahorro mes a mes tiene unos correspondientes rendimientos, aunque ahorita con la crisis que estamos viviendo por la pandemia se ha disminuido el capital y los rendimientos, pues de todas formas esos dineros siempre mantienen un rendimiento, un rendimiento, un rendimiento. Entonces la persona puede dejar de haber cotizado hace 10 años, pero ese dinero no es como las cuentas de ahorro que antes le descuentan a uno por las cuotas, las tarjetas de manejo, bueno, la tarjeta de manejo. Lo que estos dineros tienen es que hay un rendimiento, entonces al llegar a la edad requerida podrá acceder o a la pensión por capital si completa el capital requerido o a la pensión con garantía mínima si se cumplen los requisitos que acabé de contarte o a que le devuelvan el dinero. Entonces lo que la persona debe tomar conciencia es que no puede coger nada de su pensión, no puede pensar en sus semanas de pensión ni en su capital de pensión en este momento, porque esos capitales son requeridos solamente cuando se cumple una edad determinada, hombre 62, mujer 57. Bueno, este es el caso de otro de nuestros usuarios. Dice, tengo 47 años y 1.419 semanas en fondo protección y estoy sin empleo por la situación de COVID-19. ¿Puedo pensionarme anticipadamente o pedir mi bono pensional? Y para allá va también la siguiente pregunta. ¿A qué hace referencia esa figura de bonos pensionales? Muy bien. Mire que él tiene 1.400 semanas. ¿Está en un fondo privado en protección, me dijiste? Sí, en protección. Muy bien. Sí, señor, en protección. Como está en protección, no se habla de semanas requeridas, sino de capital acumulado. Si él llega a esta edad y tiene un capital acumulado de como mínimo el 110% de un salario mínimo, entonces yo le digo, pues a nuestro oyente, televidente, pues la persona que está aquí pendiente de nosotros, es que, mira,
haga la siguiente cosa. Coja un salario mínimo, multiplíquelo por el 110%, multiplíquelo por 13 mesadas pensionales y por la proyección de vida, que el hombre es 75 años y la mujer 79. Redondeémoslo a hombre 75, mujer 79. Entonces, si la persona tiene el 110% de un salario mínimo por 13 mesadas pensionales, por la proyección de vida, es decir, el tiempo que le faltare, él puede acceder a la pensión, porque se puede acceder a la pensión si se cuenta con el capital requerido. Lo que pasa es que puede ser una suma generosa nomás haciendo las cuentas, ¿sí? Entonces, si tiene el capital, podría pensionarse ya, se pueden pensionar a cualquier edad, siempre y cuando tenga el capital. Lo de la semana está muy interesante porque nomás si llegara a la edad de 62 años hombre y no se cuenta con el capital requerido, podría acceder a la pensión con garantía mínima, que es de 1.150 semanas, pero tendría que declarar de que no tiene rentas superiores a un salario mínimo. Eso de los bonos pensionales, la gente, bueno, entonces él podría pensionarse siempre y cuando tenga el capital, eso sí nadie se lo niega. Tocaría mirar cuánto capital tuviera. Los bonos pensionales la gente los confunde mucho con otras cosas, porque los bonos pensionales son unos títulos, valores que expiden las entidades del Estado cuando ellas tenían derecho o tenían la obligación, perdón, tenían la obligación al pago de las pensiones antes de la Ley 100 de 1993. Por ejemplo, una persona trabajó en un ministerio y nunca cotizó, sino digamos que esa entidad, un departamento, ese departamento tenía una pensión o tenía una caja de previsión ese departamento y en esa caja de previsión había cotizado. Como se acabaron esas cajas de previsión con Ley 100 de 1993, todo eso se convierte en bonos pensionales. Entonces, son tiempos trabajados en entidades del Estado que eran responsables de las pensiones o que, bueno, que tenían también la obligación de pagar las pensiones, como algunas entidades o algunas cajas de previsión. Esos bonos pensionales son principalmente manejados por la Oficina de Bonos Pensionales, pero hay otros bonos que son manejados por Colpensiones o por otras entidades. Esos bonos pensionales son, como te dije, títulos, valores que solo se pueden redimir a cierta edad. Por ejemplo, los bonos pensionales se rediman a la edad de hombre 62 años y mujer 60 años, ¿sí? Entonces, esos bonos van a ser parte del capital para la pensión o de las semanas para la pensión en Colpensiones, o ese bono va a ser parte para la devolución de saldos en el caso en que toque devolución de saldos. Las personas que hablan de bonos pensionales es porque, por ejemplo, se trasladaron de Colpensiones al fondo privado y Colpensiones giró un bono pensional. Pero date cuenta que ese bono pensional es un papel, es una ficción que está ahí y que solo se puede cobrar hasta la edad que yo te acabé de decir. Entonces, a veces la gente dice, yo tengo un bono de 300, pues tú todavía no tienes nada, porque solo hasta cuando se redime es cuando se puede hacer efectivo dicho dinero. ¿Sí ves? Entonces, eso es un bono pensional. Y hay bonos pensionales de diferentes tipos, pero principalmente lo que te digo es un título valor cuando uno trabaja en entidades del Estado donde no se había cotizado para Colpensiones o para el Seguro Social. Bueno, un saludo a las personas que nos están viendo en vivo. Vamos a proceder a responder algunas de las preguntas que nos están haciendo a través de las redes sociales del tiempo. Dice Luz Calderón Acosta, tengo una pregunta, coticé por 2 años, ¿puedo retirar ese dinero? Nada, nada. Como te acabo de decir, las cotizaciones para el Subsistema General de Pensiones es para cuando llegue la contingencia. ¿Cuál es la contingencia? Que se pierda la capacidad laboral. Uno pierde la capacidad laboral por la edad o por una invalidez o cuando sobrevenga la muerte. En ningún otro caso se puede solicitar que se le devuelva los saldos o se haga indemnización sustitutiva. Lo que uno le debe recomendar a las personas es que esto se trata de un seguro para la tercera edad. Entonces el compromiso de todos nosotros los ciudadanos es seguir cotizando. Bueno, y usted no solo para uno, ¿no? ¿Sí? No solo para uno, sino por ejemplo, fallece, pues ahí está un seguro para sus hijos, para sus beneficiarios. Cuéntame, Dianita, te interrumpí.
Sí, ya en este mismo, tranquila, en este mismo sentido que se estaba hablando, ¿qué pasa con los dineros de una persona que cotizó durante toda su vida de pensión y fallece? ¿Qué pasa con ese dinero? Muy bien. Eso depende en donde estemos, ¿no? Porque si estamos en el régimen de prima media y ha cotizado y fallece, si la persona dejó como mínimo 50 semanas en los últimos 3 años anteriores a la fecha del fallecimiento, habrá lugar a la pensión de sobreviviente para sus beneficiarios, solo sus beneficiarios. Si no tiene beneficiarios, pues esas semanitas pues harán parte de esa gran solidaridad. Cuando nosotros estamos en el régimen de ahorro individual con solidaridad, que son los fondos privados, y se ha acumulado un dinero y la persona fallece, lo mismo, si la persona cotizó como mínimo 50 semanas en los últimos 3 años anteriores a la fecha del fallecimiento, habrá lugar a la pensión de sobreviviente. Pero aquí está la diferencia. En el régimen de ahorro individual, si la persona que fallece no tiene beneficiarios, ese dinero acumulado, que viene a ser lo que está en la cuenta de ahorros, sus rendimientos y sus bonos, harán parte de la masa sucesoral, que es algo muy diferente entre Colpensiones y el régimen de ahorro individual. Cuando usted hace referencia a masa sucesoral, ¿a qué hace, a qué se A los refiere? herederos, porque una cosa son los beneficiarios. Los beneficiarios son la esposa, esposa, esposo, compañero, compañera, los hijos con derecho. Ellos son beneficiarios. A falta de ellos van los padres con dependencia económica y a falta de ellos va el hermano inválido con dependencia económica. Ellos son beneficiarios. Si no hay beneficiarios, puede ir a la masa sucesoral o a la herencia. Y la herencia no tiene límite, puede ser la esposa, puede ser la compañera, puede ser los hijos. Y aquí uno no dice hijos con derecho, sino los hijos. En cambio, los beneficiarios son hijos con derecho, que son los menores de 18 o los de 18 hasta 25 si están estudiando, o los hijos inválidos con dependencia económica. En cambio, cuando estamos hablando de la masa sucesoral, estamos hablando es de las herencias, haría parte de la herencia, cosa que no ocurre en el régimen de prima media, donde si no hay beneficiarios, ese dinero es en el fondo común, o esas cotizaciones quedan en el fondo común. Bueno, Mireya Portilla nos pregunta, ¿cómo hago porque en el sistema no me aparece mi primer año de aportes? Muy bien. Cuando no aparece el primer año de aportes, tenemos que verificar qué nos pasó. Primero, verifique por favor la empresa, porque sucede que a veces las empresas, cuando uno es muy joven, uno entra a trabajar todo emocionado y no sabe absolutamente nada de esto, sino que ya lo viene a dar cuenta es cuando en la segunda edad, cuando uno ya se aproxima a esa tercera edad, entonces cuando uno dice, oh, se me perdieron las semanas. Entonces, en el caso de Mireya, toca es que mire primero en qué empresa estaba trabajando. Verifiquemos si es del sector público o del sector privado, porque si es del sector público, toca mirar en qué año fue, a ver si hay lugar a un bono o no hay lugar al bono pensional. Si es de otra manera, entonces toca mirar. Si es del sector privado, tendríamos que mirar en dónde trabajó, pedirle al empleador, señor empleador, hazme un favor, dame una copia de la afiliación y de los pagos aportes porque no aparecen en los fondos de pensiones. Si el empleador nos presenta esos documentos y es en Colpensiones o es un fondo privado, nosotros pedimos algo que se llama la corrección de la historia laboral, la corrección de semanas cotizadas y decimos, mire, de tal año a tal año se trabajó en tal empresa, aquí está la afiliación y aquí están los pagos de aportes. Si pagó. Si realmente la empresa no pagó, no aparece por ningún lado, toca iniciar una demanda contra la empresa para que la empresa nos gire o gire al fondo de pensiones algo que se llama título pensional o cálculo actuarial. Es decir, que la empresa pague por ese tiempo que no afilió ni cotizó. Si la empresa se desapareció, mire, ya no hay nada que hacer, hermana, porque ya uno debe tener hay una responsabilidad del trabajador y es estar pendiente de sus semanas cotizadas. Si pasó mucho tiempo, la empresa entró en liquidación, no tendríamos nada que hacer jurídicamente.
¿sí? Salvo que hubiera afiliado y no hubiera pagado aportes, pues podríamos hacer la reclamación al fondo de pensiones por algo que se llama mora patronal. Entonces, pueden haber muchos factores, tocaría mirar el caso particular de Mireya, a ver cuál sería la solución para el caso de ella. Bueno, le presento otro caso. Muchísimas gracias a todos por participar. Dice, mi madre se encontraba en Colpensiones. Ella permaneció casi 3 años antes de su muerte sin cotizar, ya que se encontraba desempleada. Mi hermano es menor de edad. ¿Tiene derecho a la pensión así ella no haya cotizado durante este tiempo? Lamentablemente, la ley dice que se requieren 50 semanas en los últimos 3 años anteriores a la fecha de la estructuración. Si la mamita no cotizó durante esos 3 años, no hay lugar a la pensión de sobreviviente. Segundo, hay otro, es que no habría más casos ahí. Bueno, ¿cuándo? Porque, ¿cuál? A ver, ¿por dónde nos podríamos ir en este caso? No, porque es que la pensión de sobreviviente me exige solo 50 semanas en los últimos 3 años anteriores a la fecha de la estructuración y en ese caso no habría lugar. Lamentablemente, tocaría mirar el caso muy seriamente, a ver si un empleador en mora o qué pudo haber pasado, pero si dice que durante esos 3 años no cotizó, no tendríamos nada que hacer, entonces habría lugar a la indemnización sustitutiva o la devolución de saldos dependiendo en qué fondo se encuentra. Siguiente caso, doctora Ana Rocío, dice, tenemos radicado una demanda de sustitución pensional desde hace más de 2 años para mi madre, que tiene 68 años. Nos parece que está tardando demasiado. No sé si es normal o qué puedo hacer en este caso. Dianita y respetables consultantes y personas que nos están oyendo, ¿sí? Hay una situación muy grave de congestión en los jueces laborales, hay una congestión de más del 50% y más con la pandemia, así que peor. Entonces, los procesos en Bogotá, por ejemplo, pueden estar entre 3 a 4 años en primera instancia. Lo que nosotros pretendíamos con las modificaciones de ley era que se hicieran, fuera más pronto, pero realmente no tenemos esa circunstancia. Entonces, si ya lleva 2 años, pues que lamentablemente que espere porque no hay nada que hacer. Los jueces están con demasiada sobrecarga, congestionados en Bogotá. Y en Medellín y en Cali también, pero Bogotá es donde más congestión hay. Otro de nuestros usuarios nos pregunta, tengo 63 años y estoy en un fondo privado, pero solicité el cambio a Colpensiones porque mi pensión en el fondo era significativamente menor. Mi Claro. empleador me despidió con indemnización porque argumenta que ya cumplí mi periodo de jubilación. ¿Es legal este procedimiento de mi empleador? ¿Puedo solicitar mi reintegro? Bueno, ahí hay varias cosas. Primero, es justa causa para dar por terminado, es decir, es causa legal dar por terminado el contrato cuando le es reconocida la pensión e incluido en nómina de pensionados. Este señor no está reconocida la pensión ni incluido en nómina de pensionados, por lo que no sería una causal legal de terminación del contrato, ¿sí? No sería una causal legal de terminación del contrato y habría lugar a la indemnización por despido injusto de que trata el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Para mirar la posibilidad del reintegro, tocaría mirar otros factores, como que le faltaran 3 años o menos para pensionarse respecto a semanas, que le faltaran 3 años o menos para pensionarse por semanas para poder tener derecho a algo que se llama el retén prepensional, pero con él tocaría mirar muy particularmente. Sobre el traslado, sobre la ineficacia del traslado, eso es un procedimiento laboral en donde lo que se quiere hacer es pasar a una persona del régimen de ahorro individual al régimen de prima media, porque como dice el consultante, pues es mucho mejor en Colpensiones. Lo que hay es que mirar que el señor tiene 63 años y puede ser que el fondo ya le haya dicho, vea, su pensión es esta y le hayan reconocido. Vea. Puede estar este escenario, que él haya dicho, acepto esta pensión, la recibo, y entonces el empleador lo despidió, lo hubiera despedido en legal forma. Si el señor dijo, yo no recibo la pensión y más bien inicio la demanda, es un despido sin justa causa. Tocaría el caso de él, toca mirarlo con detenimiento. Bueno, doctora, llegamos al final de la transmisión. Muchísimas gracias por su asesoría. Anita, cuídate mucho y a todos muchísimas gracias. Muy amables.
A ustedes, gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden consultar este y otros temas de interés ingresando a altimbo.com, la sección Justicia, Servicios. Allí, al final de cada una de las notas, podrán encontrar al final un cuestionario, un formulario donde podrán dejarnos sus preguntas. Una feliz tarde para todos. Nos vemos en un próximo capítulo de Consultorio Jurídico.